Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad nos hace siempre tener un corazón contento, un corazón alegre. Usted sabe que si Dios nos habla, si Dios nos ministra nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar. Porque Dios es bueno, es paciente, que la finalidad del ver de los hijos de Dios es que estén tranquilos, es que los hijos sepan esperar, los hijos sepan confiar en Él. Cada mañana tengamos la seguridad que nuestro Dios meterá la mano en cada asunto. Tengamos la seguridad que nuestro Dios siempre está pendiente de nuestra vida, siempre está pendiente de nuestras necesidades, siempre está pendiente de que nosotros cada día fortalezcamos nuestra vida en la fe, fortalezcamos nuestra vida en la confianza que tenemos hacia Él. Por eso Él es bueno y grande en misericordia. La paciencia de Dios sobre nosotros es inmensa sobre los hijos de Dios. Yo quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, hablarles en esta mañana. Una palabra de vida para nuestra vida. Usted sabe que estamos viviendo tiempos. Una de las cosas que veía yo es que estamos viviendo tiempos de cristianos sin entendimientos. Cristianos completamente fuera de la realidad de Dios. Cristianos completamente fuera, sin propósitos, sin metas, sin una búsqueda, sin realmente una entrega. Cristianos que viven sin, ¿cómo decirle? Sin ningún propósito todos los días, sin ninguna meta, sin ningún deseo todos los días de agradar a nuestro Padre Celestial. El hombre cada día se pierde de las bendiciones, se pierde de los propósitos porque no sabe. Hay cristianos que viven sin entender. Por eso el Evangelio no es de creer. El Evangelio no significa creer. El Evangelio significa entender. Entender lo que hacemos. Entender cómo vivimos. Entender lo que somos. Entender nuestras palabras. Entender nuestros pensamientos, entender nuestras actitudes. Y eso viene, y cuando hablamos de entender, hablamos de discernimientos. Es importante saberlo, es importante entender todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, hermano, tiene que tener sentido. A eso se refiere, que tenga sentido nuestra vida. Por eso quiero hablarles en esta mañana que hay cristianos sin entendimiento. Qué tan importante es buscar el entendimiento. Vivimos tiempos muy complicados, tiempos donde la humanidad vivirá una vida de mucha ciencia, lo que está profetizado en Daniel. La ciencia aumentará. La gente buscará la ciencia, el conocimiento. La gente buscará tener diplomas, buscará tener reconocimientos, buscará galardones, buscará posiciones, buscará títulos, hermano, donde expresen la grandeza de su conocimiento, porque el título es expresar una grandeza de su conocimiento, de alguien que sabe, que alguien que aprendió. Y la gente quizás lo pone en su oficina, quizás lo pone, hermano, en su casa, quizás lo pone en un lugar donde todo mundo vea que la gran capacidad de estudio que tenga, que todo mundo vea la capacidad, cuánto intelecto tiene, hermano, que todo mundo vea cuánto realmente sabe, el hecho cuántos años haya estudiado, lo haga merecedor, hermano, de
de ser reconocido sus grandes años de estudio. Y eso para muchos es bueno. Estudian por un papel, estudian por un título, estudian por una profesión, estudian por un galardón, buscando ser reconocidos a través del galardón. Ya no les gusta que les digan, un ejemplo, Pedrito. Ahora tienen que decirle el licenciado Pedro, el abogado Pedro. Ahora va a ir por encima de su nombre tiene que ir un título, tiene que ir por encima una profesión. Aunque la profesión es porque, hermano, no saben hacer nada. Porque los hombres buscan grandes títulos, mucha ideología, mucha filosofía, muchos estudios, buscando ser reconocidos por lo que saben, por lo que han encontrado, por lo que han investigado, por lo que siempre viven en búsquedas de algo novedoso. Están tratando de descubrir algo que para ellos es nuevo. Hoy la gente está buscando galardones por su investigación, porque en realidad la mayoría de ellos lo que están haciendo son aportaciones a la maldad, hermano, y muy poco a lo beneficioso. Tanto que a los que buscan algo beneficioso terminan muertos, terminan silenciados. No pueden hacer algo beneficioso como aquel judío que encontró la cura contra el SIDA, como aquellos que encontraron la cura contra el cáncer, hermano, los mataron. Aquellos que buscaron solucionar lo de la gasolina, también los mataron. Aquellos que buscaron la solución para el COVID, hermano, para todas esas enfermedades, también los mataron. Pero hoy vivimos dentro de un cristianismo. También, si la gente de afuera anda buscando un reconocimiento, un galardón, un título, hermano, y que tengan buscando que tengan lugares de honor, hoy también vivimos un cristianismo con una falta de búsqueda de la verdad. Por eso cuando venga mi Señor Jesucristo vamos a estar como en los tiempos cuando Él vino por primera vez a esta tierra. Cuando Él nace, los únicos que sabían, hermano, eran los reyes del oriente, hermanos, que ellos sabían los tiempos en que se iba a cumplir la venida del Señor, cuando iba a nacer el Salvador. Gente que están estudiando, hermano, los tiempos. Por eso va a haber gente en este tiempo que no conoce a Cristo, pero sí sabe lo que está pasando. Menos el cristianismo. Porque el cristianismo, mucha gente, mucho pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, mucho pueblo, no tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea de lo que realmente es el cristianismo evangélico. Una falta de búsqueda de la verdad, una falta de búsqueda de los valores del reino de Dios. Un cristiano que vive, hermanos, sin revelación. Cristianos que viven sin revelación. Cristianos, hermanos, que la revelación es conocer a Jesús. Tener un encuentro con mi Señor Jesús. Esa es una revelación, no un conocimiento, es una revelación. Hoy, disculpe, hermano, ando fallando la red. Hoy muchos cristianos, hermanos, conocen más de la Biblia que conocen a Cristo. Porque vivimos un evangelio donde todo mundo, es increíble que todo mundo esté empezando, ya todo lo sabe. Hoy tienen un cristianismo, hermano, de letra. Viven interpretando las escrituras, que no es lo mismo. La interpretación no es lo mismo que la revelación. Las escrituras, hermano, cuando se es revelada, enseña quién es, muestra y señala quién es el que está escrito, lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? La escritura dice, hermano, que hay dos cosas. Los hombres interpretan las escrituras y la otra, a otros se les revelan las escrituras. Nosotros vivimos por revelación, no por interpretación. Porque el que vive por interpretación
hermano, deduce que las cosas son así de hechos y sucesos, pero la Biblia no marca hechos y sucesos, sino marca la persona de Cristo, sus hechos y sus sucesos. Lo que Él hizo, lo que Él hará, lo que Él está haciendo. Porque la palabra de Dios no es un libro muerto, es un libro que da vida, es un libro que tiene vida. Por eso, mientras el mundo vive preocupándose, hermano, por alcanzar títulos, lograr galardones, recompensas, lograr posiciones, el cristiano no tiene esa mentalidad. El cristiano vive sin preocupación. Se acomodó en el cristianismo. Se acomodó con lo que interpreta las escrituras, con lo que se les revela, viven solamente de interpretación y nada de revelación. Porque dice en el libro de Marcos 8, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipio, dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les digo, ¿y vosotros quién dice que soy? Otra versión dice, unos Juan, unos Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Entonces le preguntó, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Entonces respondiendo le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto ninguno y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero vean lo que dice. En las Escrituras menciona quién es el Cristo. Él preguntó, ¿quién dicen los hombres? No mandó a decir qué dicen los hombres de afuera, un hombre común, sino mandó a decir qué dijo Elías, qué dice Juan el Bautista, qué dice Elías, qué dice Jeremías, qué dicen desde Moisés hasta los profetas, qué dicen de mí. Lo que real cuando dijo qué dicen los hombres, él se está refiriendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres de Dios, los hombres de Dios, los hijos de Dios. Unos dijeron, uno lo que dice Juan, otros dicen lo que dice Elías, lo que dice Jeremías, otro lo que dice Moisés. Pero tú qué dices, le preguntaron a Pedro. Pedro es figura del cristiano firme, del cristiano amoroso, del cristiano que realmente sigue a Cristo. Está hablando de un discípulo, está hablando de un seguidor de Cristo. Pero tú qué dices, y él dijo, tú eres el Cristo. Cuando el Padre en otro pasaje dijo el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló. No dice tú lo interpretaste, sino dijo te lo reveló el Padre. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no te lo reveló un hombre, no te lo interpretó un hombre, no te lo dio a entender. Él dijo te lo reveló el Padre. Hubo una revelación, un conocimiento, porque Pedro leía lo que dijeron los profetas, lo que decía Juan. Por eso es importante entender qué es lo que dicen ellos, buscando la revelación, el entendimiento. Por eso, hermano, hay un Cristo que es hay un Cristo que es en las Escrituras. Este Cristo, dijo el Señor, pero les mandó diciendo que no digan, y comenzó a enseñarles que al Cristo de las Escrituras lo iban a desechar. A ese Cristo que habla de las Escrituras lo iban a matar. A ese Cristo que habla las Escrituras, que hablan los profetas, que hablaron los hombres de Dios, iba a ser desechado por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar a los 3 días. Hoy en las iglesias desechan a Cristo. Hoy en las iglesias no se predica a Cristo, se predica un falso Cristo. No se predica la verdad. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque en las Escrituras mencionas cuál es el propósito del Cristo en nuestros días. Todos los días tenemos que predicar a Cristo, un Cristo revelado, no un Cristo interpretado. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede hablar, pero no cualquiera puede decir Cristo me reveló esto,
Cristo me reveló en mi vida esto. Cristo está haciendo esto en mi vida. Por eso cuando Él dijo en el Jeremías, hermano, te digo, les mostraré cosas ocultas que ustedes no conocen. Estaba refiriendo, hay cosas que ustedes no conocen de su vida. Hay gente que piensa que la revelación es que les muestre los cielos, el infierno, le muestre cosas que a otras no se les ha revelado. No, lo que se les va a revelar es las cosas ocultas y vergonzosas, las cosas ocultas que desconocemos en nuestra vida. Por eso aquellos hombres, cuando llegan al reino, cuando el Padre dice que Jesús los empezó a separar los cabritos de un lado y las ovejas, y ellos dijeron, cuando el Señor les dijo, por cuanto me diste de comer, me diste de beber, me diste de vestir, y ellos diciendo, ¿cuándo fue eso? Se les fue revelado algo que ellos desconocían. Vení bendito de mi Padre. Se les fue revelado algo que no conocían. Hacían algo bueno sin saberlo. Los otros cabritos hicieron lo malo sin saberlo. Por cuanto no me lo hicieron a mí, a gente que había mala, que tenían gente de apariencia, que eran buenas, pero en realidad no lo hicieron, no lo eran. Jesús nunca los conoció, nunca los reconoció como seguidores de Él, porque vivían interpretando las Escrituras. Mas otros hermanos sabían que lo hacían para Cristo. Todo lo que hacían lo hacían de buen corazón. De buen corazón estaba hablando conforme a la palabra, conforme al corazón y el deseo de Dios. Por eso dice, hermano, que a este Cristo de las Escrituras iba a ser desechado. Pero adorarían a los falsos cristos. A falsos cristos, hermanos, que como por decir en el catolicismo, el Cristo negro, el Cristo de la zampolla, el Cristo de tila, porque también hay un Cristo negro, hay un Cristo blanco, hay un Cristo rojo. Hay diferentes tipos de colores de los Cristos, aunque para ellos son los mismos. Pero también hay un Cristo falso de iglesia. Hay un Cristo falso de las iglesias cristianas. Estos falsos cristos creen que mucha gente, el ir a cumplir a la iglesia, ya los hizo ser merecedores de tener un buen entendimiento, de tener conocimiento quién es el Cristo. La Escritura dice, hermano, que nosotros cumplimos propósitos de Dios. Realmente, hermano, el entendimiento es una revelación del saber por qué lo hacemos. Desafortunadamente hay cristianos sin entendimiento, siguen a un falso Cristo. Un Cristo, hermano, que les tolera todo. Eso dijo Pablo. Dice que ese Cristo, hermano, ese Jesús estará disfrazado, hermano, de tolerancia, de permisidad, dicen 2 de Corintios 11. Ojalá me hubieras tolerado un poco de locura, sí, tolerarme. Porque con celo de Dios os he despojado en un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El celo de Pablo era que hubiera una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Despertó el celo de Pablo porque de la iglesia empezó, dice, hermano, a buscar que se les tolerara todo, que se les permitiera todo. Culpa de los ministros, por eso dice, mi Señor dijo a este Cristo que dice en las Escrituras, dice, padecerá mucho, van a ser desechados por los ministros, por los líderes, por los obreros, por las ayudas, por un pueblo va a ser desechado. Los sacerdotes y los escribas, los intérpretes, estarán, hermano, interpretando las Escrituras, mas no se les hará revelando quién es, de quién habla las Escrituras. Por eso dice, porque me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de la manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La gente dejará ser fiel a Cristo. Será cristiana, pero no será fiel. No será fiel. Hay gente que no es fiel en sus diezmos, no son fieles en sus ofrendas, no son fieles en sus compromisos, no son fieles en sus pactos, no son fieles en sus juramentos, no son fieles de haberse entregado a Dios. Son cristianos, pero ahora deciden ya no entregarle su vida, abandonar el camino de Dios. Ya no tienen tiempo para Dios, son infieles.
no cumplen sus promesas. Por eso a mucha gente les pasan muchas cosas, hermanos, porque dejaron de ser fiel a Dios. Por eso dice, porque si viene otro predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si bien recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que bien, dice, el que habéis aceptado, bien lo toleran. Bien lo toleran. Toleraron, dice, a un falso Cristo, toleraron un falso espíritu, toleraron un falso, dice, a un falso evangelio, pero al que más toleraron, dice, que fue al que viene predicando al falso Cristo, al falso evangelio, el falso espíritu. A ese toleran, dijo. Les toleran. Una versión dice que les insulten en su cara, otra versión dice que les bofeteen en su cara, que les maldigan en su cara, y ustedes no dicen nada. Otra versión dice que ustedes les aplauden. Gente que se burla de la gente, se burla. ¿Cómo es que se burla? Se burlan de su entendimiento, como aquel que les hace creer que los tira, o como aquel que les hace creer que tirándoles agua los hace tirar, que ese es el avivamiento. Les hace creer, se está burlando de su inteligencia, se está burlando de su ignorancia. Porque la gente, cuando no tienen cristianos sin entendimiento, son aquellos que no saben por qué el Cristo tiene que estar ahí. No saben por qué el Cristo baja todos los días. Se burlan de su inteligencia al hacerles creer de que Cristo es un payaso, de que Cristo, hermano, es un día festivo, de que Cristo, hermano, es Santa Claus, porque hay pastores que dicen que Santa Claus es Cristo. Se burlan de su inteligencia de creer que Cristo nació el 25 de diciembre, que hay que celebrar Navidad. Se burlan de su inteligencia porque no conocen a alguien que les interpretó las escrituras, pero no hubo una revelación. El pueblo no tiene revelación porque no se esmera. El mundo se esmera por tener un título, pero la iglesia de Cristo, la mayoría de ellos no se esfuerzan por conocer, tener la profesión, hermano, de dedicar a escudriñar, a indagar sobre la vida de Cristo. No tiene esa disciplina, porque han confiado su enseñanza a los pastores, a los apóstoles, han confiado su enseñanza, hermano, a un hombre y no al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo, no a la palabra, no a los ministros realmente que sean llenos del Espíritu, que les muestren y les presenten a Cristo. Por eso dice aquí, hermano, que estos falsos cristos, hay falsos cristos en las iglesias evangélicas. Por eso el Señor dijo: yo no habito en templo hechos por manos de hombres. Quiere decir que, digo en el libro de Hechos, quiere decir que hay cristianos que creen que Cristo está en un templo. Son cristianos que son de templo, son cristianos que son de iglesia, pero Cristo no es un Cristo crucificado. Nuestro Cristo no es un Cristo, hermano, que habita en un templo. Él no está en una cruz, Él no está en un sepulcro, Él no está en un templo, Él no está, hermano, en la vida de un hombre, hermano, que se revela la palabra. Él está en la palabra, Él es la palabra, dice en Juan 1:1-4. Dice, y el verbo, dice en el principio el verbo, dice Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo significa la palabra era Dios, Dios era la palabra es Dios, la palabra es Cristo, Cristo es la palabra, Cristo es Dios. Ahí estaba, Él es la palabra. Pero ¿cuántos cristianos son de iglesia? ¿Cuántos cristianos no son bíblicos? No son bíblicos porque no buscan al Cristo del que dicen los hombres de las Escrituras. No buscan ese Dios que dice Pablo, que dice Moisés, que dicen los profetas, que dice Juan, que dice Elías, que dice Jeremías, que dicen todos los profetas, Habacuc, Job, Abraham, Isaac. Desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona el nombre de mi Señor Jesucristo. Todas las Escrituras
Cuando preguntan, dicen, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres de mí? Dijo en el libro de Lucas 24:24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y allí hallaron, así como las mujeres se habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él dijo, hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo permaneciese en estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzaron desde Moisés y siguiendo, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Acá dice, ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los profetas? Dice que eres Juan, eres Elías, eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Y él comenzó desde Moisés a declarar de todo lo que decían de él. Hermano, la mayoría del mundo sabe que mi Señor Jesús murió en la cruz. La mayoría del mundo sabe que Jesús resucitó. La mayoría del mundo sabe que Él no quedó en la cruz. Saben que no está en el sepulcro. La mayoría del mundo sabe que Jesús subió al cielo. Pero ¿sabe qué? Pero lo que no creen que Jesús va a volver. No solamente que Cristo lo va a volver, sino que también creen que los muertos no resucitan. Y al creer que los muertos no resucitan, queridos hermanos, anularon todo. Porque si Cristo no resucitó, Cristo tampoco vino, Cristo tampoco murió. Porque esa es la enseñanza de los judíos, esa es la enseñanza del catolicismo, de creer que ahora María es la intercesora. No, ellos creen en un Cristo falso, que la gente ponga su esperanza en un Cristo falso, que ahora María es la intercesora, la que vivió. No, Cristo tiene historia. Por eso Cristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo dejó plasmada su vida, sus hechos lo dejó plasmado en las Escrituras, para que el hombre no lo engañen. La mayoría del mundo sabe que mi Señor Jesús resucitó. Por eso dice que aquí empezó, que dicen las Escrituras. Nosotros tenemos que creer en el Jesús de las Escrituras, en el Jesús que se ha revelado. Por eso en esta mañana dile, Señor, revélame tu palabra. Cuando nosotros le decimos, Señor, revélame tu palabra, le estamos diciendo, Señor, Padre, revélame quién es el Cristo. Revélame quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo en mi vida? ¿Qué hace el Cristo en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo el Cristo en mi vida? Revélame cuál es lo que está haciendo Cristo por mí. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué es lo que va a hacer Cristo por mí? Dile, Señor, revélame en mi vida quién es Cristo, quién es Jesús para mi vida. Dile, Señor, muéstrame a mi Señor Jesús. Quiero conocerlo, quiero verlo, quiero estar con Él. Muéstramelo. La gente no se preocupa por investigar quién es Él. Ellos piensan que ser cristianos ya automáticamente no, porque acá dice que el problema está en que unas iglesias es que interpretaban a un Jesús, deducían de un Jesús, pero no conocían a ese Jesús, al verdadero Jesús. Por eso, para poder hablar de Él, para hablar del verdadero, tuvo que haber sido revelado. A los verdaderos apóstoles, a los verdaderos ministros, se les tuvo que haber revelado. Tuvieron que tener un encuentro con Él y decir, yo vi a Jesús, yo hablé con Jesús, y esta fue la encomienda que me dio. Este fue el propósito que me dio, esta fue la visión que Dios me dio. Este es mi trabajo, esta es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy seguro, hermano, que esto es de Dios, porque yo lo vi, platiqué con Él. O sea, hermano, ¿por qué estoy seguro que esto es de Dios? Porque tuvimos un encuentro con Él. Si no, el evangelio estaría muy pesado, porque dudaríamos de todo. Por eso el Señor dijo, mira, aquí dice, comenzó desde Moisés y todos los profetas a declarar lo que decían de Él. Cuando usted ve Mateo 1:2, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y le dijo a los criados, este es el Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, por eso actúan en él todos los poderes.
En Jesús están todos los poderes. ¿Qué dice Juan del Bautista? Juan dijo, ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué dijo Juan? En él están todas las señales, en él están todo el poder de Dios. Por eso el poder no es el poder de hacer como los tiempos de antes. El poder estaban sobre las cosas físicas, como hacer que se abriera el mar, como hacer, hermano, que descendiera fuego del cielo, como en los días de Sodoma y Gomorra, como la columna de fuego, la columna de humo, o la columna de la nube, como hacer que la piedra corriera, hermano, por el desierto para darle agua a los israelitas, como que siempre cayera el maná. Pero hoy esos milagros, esas grandes maravillas, ahora son manifestadas en el cuerpo del hombre. Por eso las grandes maravillas, las señales, los prodigios y milagros se refieren en la vida de un hombre. En la vida de un hombre. Por eso la gran maravilla no son los señales, no son los milagros, no son las sanidades, no es de tirar a la gente. Eso no es, son señales, eso son falsos señales. La verdadera señal es que el hombre conozca a Cristo. La verdadera señal es que un hombre, Dios lo transforme de alguien que era vil y lo menospreciado. Ahora Dios lo ponga en alto. Ahora su condición de su alma está en alto. Ahora de saber de pastor de que no era nada, ahora se convirtió en un hijo de Dios. Tiene la posesión del Hijo de Dios. Ahora fue sentado a la diestra del Padre. Ahora fue sentado en los lugares celestiales. Por eso la gran maravilla de Dios es, hermano, haber transformado a un hombre, un vil y lo menospreciado, en un hijo de Dios. Ahora ese hombre conoce a Dios. Ahora Dios le cambió la vida, le cambió el carácter, le cambió su corazón, lo quitó de la inmundicia. Por eso la señal de la Escritura dice que Cristo, hermano, no vino a hacer señales, porque las señales eran para los incrédulos, para que creyeran a lo que decía la verdad, a lo que decían las palabras. Pero la gente hoy está tan incrédula que están buscando falsas señales y no está buscando conocer a Cristo. No está buscando, cuando el Cristo se revela en la vida de una persona, hace maravillas en él. Pero el hombre no está buscando, no tiene tiempo para indagar en las Escrituras. No tiene tiempo para buscar y platicar con él en el Cristo de las Escrituras. Mientras el mundo vive afanado, buscando títulos, buscando reconocimiento, buscando, hermano, galardones, posiciones a través de su título. Hermano, el cristiano no está buscando ese galardón, no está buscando ese reconocimiento, no está buscando el supremo llamamiento que nos da el Señor por conocerlo a Él, por buscarle, por entregar nuestra vida a Él. Porque no indagan sobre las Escrituras, no entienden que el Cristo no es de interpretación, el Cristo es de revelación. De revelación, de un conocer, de una relación directa, de una manifestación de señales directas hacia Él. Juan el Bautista dijo, Él ha resucitado. Juan el Bautista dijo, en Él actúan todos los poderes. En Mateo 2:16, Herodes comenzó cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Dice que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había indagado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Fíjese, hermano, mandó a matar a todos los niños. Mandó a matar a todos, y por eso mi Señor Jesús se escondió. Por eso viene una gran matanza de niños espirituales. Aún físicamente desaparecen cada día niños, jovencitos, cada día jovencitas desaparecen todos los días. Todos los días aparecen anuncios de que secuestraron a un niño, secuestraron a una niña, hermano, un joven, una jovencita, los están secuestrando, los están matando. Porque Herodes, hombres de maldad,
Herodes representa un héroe, un hombre millonario, un hombre que tiene poder, un hombre, hermano, un gobernante, un hombre poderoso, malo. Por eso eviten que sus hijos se vayan tras la ambición, tras una vida que no le corresponde, que no se dejen impresionar por los lujos, por la vida que otros viven, que no se dejen impresionar. Cuiden a sus hijos, gente que de plano que los hijos no dejan de ir a los antros, no dejan de ir, hermano, a los lugares de perdición y les pasan muchas cosas. Los visten como quieren, se visten extravagantes, se visten, hermano, de una manera provocativa. Y eso para ellos piensan que el diablo no les puede hacer nada, piensan que no hay hombres malos. Y se cumplió lo que el profeta Isaías dijo, Jeremías, que iban a matar a los niños espirituales. Todo aquel que no busca, todo niño experto que no busca la relación con Dios, lo iban a matar por Herodes. Para el que es hijo de Dios, hermano, Dios lo guarda. El que ama, el que se alimenta de la bendita palabra de Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege espiritualmente, lo protege. Por eso es importante meternos en la palabra, porque el que se mete con la palabra, se mete con Cristo, porque está buscando la revelación de lo que Él está haciendo. ¿Tú sabes lo que Cristo hizo por ti? Mucha gente sabe, lo único que sabe es que Cristo murió por ti en la cruz. Pero no sabes lo que Cristo hizo por ti. No sabes lo que Cristo está haciendo por ti. No sabes lo que Cristo hará por ti. Y necesitas la revelación, no la interpretación. Para muchos creen que Cristo es pedirles dinero. Para muchos creen que Cristo es que dancen, es que canten. Para muchos es que Cristo, hermano, ofrendes, diezme. Para muchos creen que Cristo, hermanos, es tirarlos al suelo, es hacer que diezme, es hacer que, hermano, que tengan una participación en la iglesia. Para muchos creen que Cristo, hermano, es lo que quiere en su vida, es que llenarlos de fama, de reconocimiento. No. Lo que Cristo quiere es guardar tu vida. Lo que Cristo, hermano, es que resucites de nuevo. Lo que Cristo quiere en tu vida es que tú tengas una nueva vida, que en ti actúe el poder de la sangre de Cristo, que actúe el poder de la palabra, que en ti actúe el poder del Espíritu Santo, que el poder de la manifestación gloriosa de Dios actúe en tu vida. Por eso, que resucites. Eso decía Juan. Eso decía el profeta Jeremías. El profeta Isaías dice que en Lucas 4:17, este es el libro del profeta Isaías, que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que lees del profeta Isaías? ¿Qué es lo que dice? Que lo que el Espíritu está haciendo en mí me está liberando, me está sanando, me está restaurando, me está haciendo libre, me da buenas nuevas, me da buenas noticias, que la misericordia, la gracia de Dios está sobre mi vida. Que Dios dice, me ha dado el Espíritu por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, decirle que hay perdón, que hay perdón. Me ha mandado a decir que mis pecados son perdonados, que mis pecados pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. Dice, por cuanto está sobre mí, porque me ha dado buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pedir perdón. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, no rechaza un corazón que pide perdón, no rechaza un corazón que sabe reconocer sus errores. Eso es lo que dicen las Escrituras de mí. Esos son los que dice Cristo de mi vida. Se me ha revelado que puedo correr al trono de la gracia y de la misericordia al encontrar el pronto socorro. Se me ha revelado que me ha dado libertad. Dame la libertad de los vicios, libertad de las ataduras con los brujos y los hechiceros. No importa cuál sea mi atadura, no importa cuál sea mi vicio, no importa cuál sea mi condición. Dios está dispuesto a darme libertad. Dios está dispuesto a sanar mi vida, a cambiar mi vida. No importa cuál sea mi atadura. Y vista a los ciegos, dice. Hermano, esto nos habla a nosotros, hermano, de que dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos.
quiero verte, quiero entender. Dice que se ha dado el entendimiento. Dile, Señor, dame entendimiento de las Escrituras. No es lo mismo que interpretarla, no es lo mismo que conocerla. Decir, Señor, dame entendimiento. Y a pregonar libertad a los oprimidos, a todo, a sanar todo consuelo, toda tristeza, toda soledad. Decir, Señor, hazme alegre, hazme gozoso, hazme una persona que esté en paz, una persona, Señor, que sea feliz en mi vida. Él viene a quitar tristeza, lamento, lloro, dolor, aflicción, soledad. Eso es lo que Cristo hace en nosotros. Por eso dice a predicar el año de que siempre dice que siempre la misericordia de Dios está en nuestra vida. Pero la gente quiere ser tirada, quiere ser manipulada, quiere ser, hermano, todo el tiempo cantando, brincando, pero no entiende, porque hay un pueblo que está sin entendimiento. Está en un pueblo, hermano, que está en una iglesia de un falso Cristo. Un falso Cristo que quiere todos. Pero la iglesia, hermano, porque interpretan la palabra a su manera, no le enseñen al pueblo lo que realmente Dios está haciendo, Cristo está haciendo en su vida. Por eso el Señor le dijo, aquí lo vemos lo que hizo Isaías, lo que dicen los profetas, Jeremías, lo que dice Juan el Bautista, lo que dijo Moisés, lo que dicen los demás profetas que crean en Jesús. Por eso Jesús les dijo a aquellos hombres, dice, si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí se escribió. Porque por eso nos viene a enseñar que dejar de ser incrédulos. Dejar de creer. Incrédulo es una persona que confía su enseñanza a otros. Un incrédulo es aquel que confía en un falso maestro. Usted no debe de confiarle su enseñanza a nadie. Por eso el Espíritu os enseña. Él nos guía, dice que nos enseña toda verdad, os guía toda verdad y nos hará demostrar lo que ha de venir. Dice en Juan, y no es que no necesites un pastor, tú tienes que agarrarte, que el pastor te enseñe, que el pastor te disipule, que el pastor esté siempre pendiente en tu enseñanza. Bendiga siempre a su pastor, oren mucho por su pastor, que Dios le dé revelación, no interpretación, sino que le dé revelación. Por eso que tenga un encuentro cada día más con Cristo. Ayuden a su pastor a que todo el tiempo esté metido en las cosas de Dios, porque de eso depende mucho la victoria de una iglesia, de un ministro que está metido, buscando la misericordia, buscando la bendición, buscando de que Dios, hermano, les dé una palabra que el pueblo mismo, el creyente mismo, pueda acercarse a él. No es el pastor que acerca al pueblo. El pastor lo acerca diciéndole las instrucciones, porque el Señor dijo, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a mi pueblo, para que se acercaran a Él, cuáles eran las condiciones, las reglas, las disciplinas para que ellos se pudieran acercar al Padre Celestial, pudieran acercarse al lugar santísimo. Pero en esta generación, el no saber que el escrito está en no saber las Escrituras, es saber lo que Cristo dice de ti, lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo está haciendo por ti y lo que Cristo hará por ti. Porque conocen a un Cristo. Hay un Cristo de iglesia, hay un Cristo religioso, hay un Cristo de costumbres, pero no un Cristo de hermano de revelación. Esta generación no lo ha entendido. Una generación de cristianos sin entendimiento, porque no indagan, porque no se afanan por buscar al Cristo de la palabra. ¿Dónde está ese Cristo de la palabra? ¿Dónde está ese Cristo que sana? ¿Dónde está ese Cristo que perdona? ¿Dónde está ese Cristo de misericordia? ¿Dónde está ese Cristo que liberta mi vida? ¿Dónde está ese Cristo que me hace libre de toda atadura, de toda maldición? ¿Dónde está ese Cristo que me devuelve el gozo, me devuelve la alegría, que me devuelve la paz? ¿Dónde está ese Cristo que dijo que me llevaría? ¿Dónde está ese Cristo que dijo que me ayudaría en este pecado, que me perdonaría en este pecado, que me haría libre de este pecado? ¿Dónde está el Cristo que prometió que haría de mí una vida diferente en Él?
¿Dónde está ese Cristo? Pregúntale entonces a Jeremías, pregúntales a Elías, pregúntales entonces a Moisés, pregúntale a los profetas, ¿qué dicen de mí? Entonces, Señor, ¿qué dices tú de mí? Y cuando uno le dice, Señor, tu palabra dice, entonces se manifiesta. Porque se manifiesta donde hay fe, donde le creen. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice, eso dicen de ti. Cuando nosotros decimos, tu palabra dice, esto dicen de ti. Oh, el Señor dice que se maravilló como el centurión. Señor, tú solamente di la palabra. Solamente di la palabra, Señor, porque eso dicen de ti. Que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en ti, nada le es posible. Yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo lo que dices tú de mí. Yo creo lo que dices que vas a hacer de mí. Yo creo lo que tú estás haciendo por mí. Yo creo lo que tú vas a hacer en mi vida. La gente no conoce al Cristo de las Escrituras, conoce a un Cristo de iglesia, de emociones, de canto, de danza, de participación, pero no conoce al Cristo lo que está haciendo realmente, a un Cristo de revelación. Por eso, hermano, el Cristo es el ungido, el señalado. Y a Dios hacia dónde señala, señala hacia la palabra. Cristo es la palabra es Cristo. Dios es la palabra es Dios. El Espíritu está en la palabra es Espíritu y es vida, dijo mi Señor Jesús. El ungido, el que señala, donde el ungido es aquel que se derramó el aceite para señalar quién es el que le iba a servir, quién es el servidor del Padre, quién es el rey, quién es el sacerdote, quién es el enviado por el Padre. La unción es un acto simbólico, hermano, que indicaba la elección de Dios, a quien había elegido el Padre. Por eso cuando fue bautizado, el Señor dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Señaló al Hijo para decir a Él, a Él, a Él, a Él. Buscaron en Jesús, pero no indagaron ni le preguntaron a los hombres de las Escrituras qué decían de Él. Por eso Él, ¿por qué vino? ¿Por qué se fue? ¿Por qué volverá? Cristianos sin entendimiento. Entendimiento, hermano, que el mundo sabe de Dios. El mundo sabe de Dios. El mundo sabe que Cristo resucitó. El mundo sabe que Cristo no está en una cruz. Sabe que no está, hermano, en un sepulcro. Pero los propios evangélicos no saben esto. Porque muchos cristianos son de iglesias. Y la Escritura dice que Él no habita en un templo hecho por manos de hombre, sino que Cristo, hermano, fue revelado. Cristo no es interpretado, Cristo es revelado. Por eso la Escritura, hay muchos creyentes que piensan que por ir a una iglesia conocieron a Cristo. No conocieron a Cristo. No conocerán a Cristo porque son cristianos sin entendimiento, porque no se les fue revelado. Viven interpretando. Y la palabra interpretación significa una explicación del sentido o significado de algo. Significa, hermano, una interpretación de la personalidad de Cristo, pero no conocen a Cristo. No es lo mismo hablar de Cristo que de hablar de parte de Cristo. No es hablar de Cristo como si uno lo conociera, que hablar de Cristo como que uno lo conoce. No es lo mismo hablar de Dios que hablar de parte de Dios. No es lo mismo profesar conocer a Dios que conocer a Dios. Profesar significa, no, yo lo conozco de persona, pero tú no sabes cómo es su carácter, tú no sabes cómo es su corazón, tú no sabes cómo es su actitud, tú no sabes cómo es sus acciones, tú no sabes cuándo a Él le gusta y cuándo a Él no le gusta. Es completamente diferente. Interpretación es deducir algo, interpretar algo que creo que es así y te acomoda a la gente. La gente dice esto es así, pero no tienen la convicción de lo que es, porque la fe es la convicción, estar seguro que lo que estamos haciendo realmente
es el carácter de Dios, es el propósito de Dios, es la acción de Dios, es el mover de Dios que tendrá un efecto de santidad, de limpieza, de perdón, de restauración, de limpieza, de consagración. Hermano, tendrá un efecto de lo que conocerán quién es el Cristo. Podemos dar una explicación de algún suceso, de lo que pasó, una historia. Podemos deducir que así pudo haber pasado, o imaginarnos lo más cercano a la realidad. Esa es una interpretación, pero no entenderlo a cabalidad, realmente por qué sucedieron las cosas, por qué tuvieron que suceder así, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos. Hermano, pero los cuales muchos saben que mi Señor Jesús murió, pero no saben por qué murió, no saben por qué resucitó, no saben por qué lo hizo, y mucho menos saben por qué vendrá, ni tampoco por quién vendrá. Hay gente que no tiene idea que por quién vendrá. Hay gente, no todos se van a ir. Por eso 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo voy a interpretar la palabra, yo creo esto, yo pienso esto. No, nunca fue la profecía, la palabra de la profecía atraída por voluntad humana. Nadie puede interpretarla a su manera. Nadie puede hablarla a su manera, aunque la Escritura dice que sí lo hacen, porque la interpretan, mas no se les ha revelado. Y la revelación tiene que ser por medio del bendito Espíritu Santo. Podemos conocer quién es el verdadero, quién es el ungido, quién es el señalado por el Padre, quién es el Cristo, si no hay revelación. La diferencia entre revelación e interpretación: revelación significa manifestación, como le pasó a Pablo. Pablo dice hermano, en Efesios 3:1-5, dice que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo. Vean lo que dice, que leyendo se le fue revelado. Se le fue revelado, dice, quién era el Cristo. Dice que leyendo lo cual, él podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Dice que leyendo pudieron entender el misterio de Cristo, pudieron entender quién era Cristo, qué es lo que estaba haciendo Cristo. Ese misterio se le fue revelado. Dice que leyendo se le mostró al Cristo. Por eso Pablo dijo, se le reveló que Cristo estaba ¿dónde? ¿En una iglesia? ¿Cristo estaba en una cruz? ¿Cristo estaba en un sepulcro? ¿Cristo estaba en el cielo? Se le reveló que Cristo estaba en ellos. ¿Qué hacía el Cristo ahí? Estaba cambiando su vida, estaba perdonando, estaba restaurando, estaba limpiando, estaba consagrando, estaba apartando, estaba derramando misericordia, estaba apartándote, hermano, de los pensamientos, porque había un hombre que se dedicaba a buscar la Escritura, a buscar hasta que Cristo dice que se le reveló, se manifestó a su vida. Se le reveló que Él estaba ahí, que Él estaba en su vida. ¿Cuál es la profesión? Si el mundo se dedica a ser alguien, a conocer, yo soy un licenciado, yo soy un doctor, yo soy esto y lo otro. Uno debe decir, yo soy de Cristo por medio de lo que tengo una profesión. Mi profesión es descubrir qué está haciendo Cristo en mí. Mi profesión es descubrir qué hizo Cristo por mí. Mi profesión es descubrir por qué Cristo viene por mí. ¿Qué está haciendo mi Señor Jesús? ¿Por qué me perdonó? Esa es mi profesión. Se hicieron profesionales a estudiar las Escrituras, a estudiar la vida de Cristo en mi vida, no como un cuento. Porque esto se les reveló. Conocer los versículos no es conocimiento, no es revelación,
Es un conocimiento humano y la van a interpretar a su manera. Pero cada vez que uno busca la palabra, cada vez que uno escucha la palabra y decir, Señor, esto estás haciendo por mí. Por eso uno dice, Señor, gracias. Gracias por trabajar en mi vida. Gracias, Dios, por perdonarme. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia. Por eso dice el Señor, dice Lucas 24:45, dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces escrito está, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase del tercer. ¿Qué es lo que entendieron ellos cuando se les abrió el entendimiento? Que Cristo, hermano, era necesario que padeció, que viniera, que resucitara el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en las naciones. Cuando entendieron ellos que se les abrió las Escrituras, entendieron de que Cristo padeció por ti, padeció por mí, para perdonarte, para perdonarme, que resucitó de entre los muertos, que Cristo está vivo, que se predicase en el nombre de arrepentimiento, que tengo que arrepentirme de mis pecados, que tengo que arrepentirme de mis malos actos, que tengo que arrepentirme de mis acciones, para que Él perdone mis pecados. Eso fue lo que se les reveló, que Cristo habla de perdón, que Cristo habla de arrepentimiento, que Cristo habla de que Él está vivo, que Él está Cristo, que lo que está haciendo, se le reveló, dice, se le abrió el entendimiento, y cuando ellos leyeron las Escrituras, siempre los conducía a un arrepentimiento. Cuando veían las Escrituras, los conducía a pedir perdón. Cuando leían las Escrituras, entendían lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Cuando leyeron las Escrituras, entendieron por qué Cristo los perdonó de sus pecados, porque Cristo murió y resucitó. Cuando abrían las Escrituras, entendían por qué Él nos perdona, por qué Él nos ama tanto. Los llevaba siempre a estar limpios. Los llevaba siempre a estar limpios. Mucha gente quiere entender todo, pero qué casualidad que cuando abren las Escrituras no se arrepienten de nada. Cuando Cristo lo que muestra es su vida para con nosotros. Por eso dice que Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud dijo, oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabéis? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Entonces dice, vea lo que dice, entonces respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejad que son ciegos, guía de ciegos, y el ciego quiera el cielo, guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le digo, explícanos esta palabra. Jesús le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca al vientre es echado a la letrina? Pero el que sale de la boca del corazón, esto lo contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, las cuales contaminan al hombre. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mira lo que dice. Ellos dijeron algo. Señor, dice en el 15, explícanos. Y el Señor le dijo, ¿ustedes están también sin entendimiento? ¿Sabe que a ellos, el hombre sin entendimiento, se ofende? Vosotros sois entendimiento, porque dice que ellos, profeta Isaías profetizó que ellos honraban a Dios de boca, tenían un Dios de iglesia de boca, pero nunca había arrepentimiento. No tomaban en cuenta sus acciones, sus malos comportamientos, sus bocas, sus pensamientos, sus actitudes, no lo tomaban en cuenta. Iban a la iglesia, adoraban, cantaban, decían ellos, hermano, de labios me honran, me alaban, me honran, dicen cosas bonitas, pero el Señor les dijo,
No lo que entra en la boca contamina, más lo que sale de la boca. Entonces dice que ellos se ofendieron de estas palabras. ¿Qué es lo que está prohibido en una iglesia? Hablar de arrepentimiento, hablar de pecado, hablar de santidad, hablar de limpieza, hablar de reconocer cada acto. ¿Sabe por qué hablamos así? Porque no interpretamos las Escrituras, sino porque así se nos fue revelado. Se nos reveló el Cristo, que para estar delante del Cristo hay que estar limpio, hay que ser obedientes, hay que estar santificándonos cada día, si queremos participar de su venida. A nosotros se nos reveló que tenemos que estar listos para cuando Él venga. A nosotros se nos reveló que tenemos que estarnos limpiando, reconocer nuestros pecados. A nosotros se nos reveló la importancia de cada día estar bien con el Señor, estar bien con el prójimo. Por eso dice que a esto les ofendía a ellos. Oye, pero si yo alabo a Dios, yo canto a Dios, y el Señor le digo, no, ustedes están contaminados por dentro. Ustedes no se han arrepentido de sus actitudes, no se arrepienten de su boca, no se arrepienten de sus pensamientos, no se arrepienten de sus actos. Y le digo, ustedes también están sin entendimiento. Cristianos sin entendimiento. Sin entendimiento es aquel que todo lo ofende, sin que les deje en su vida una limpieza, un arrepentimiento que es por la palabra. Por eso cuando Cristo está hablando de arrepentimiento, está hablando de ponernos a cuentas, hermano, conocemos al Cristo porque esa es la revelación del último tiempo. Es la reconciliación, es el arrepentimiento, es estar a cuentas, es estar limpios para cuando Él venga. Por eso dice que estos enseñaban, hermano, con su doctrina no honrar a Dios, no lo honraban en su santidad. Y dice que cuando les abrió el entendimiento a la revelación por medio del bendito Espíritu, entonces entendieron por qué Cristo murió, por qué resucitó, por qué tenían que arrepentirse, por qué tenían que alcanzar la misericordia de Dios. Nada como estar limpios delante de Él y entender que Cristo vino para arrepentimiento. Ponte cuentas con Él. Lee las Escrituras. Vuélvete un profesional estudiando las Escrituras, no para saber más, sino cuánto conoces tú a Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando lo veas a Él? ¿Qué vas a hacer cuando tengas un encuentro con Él? ¿Cómo vas a actuar cuando lo veas? Decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Entendieron que la revelación de Jesucristo es para estar santos, para estar limpios, para estar sin manchas. La revelación es mantenernos limpios. La revelación es mantenernos limpios. Por eso no interpretamos las Escrituras. Sabemos que Dios quiere santidad, sabes que Dios quiere limpieza, saber que Dios quiere honra, saber que Dios quiere obediencia, saber que Dios quiere temor. Que hagamos lo recto, lo justo, lo perfecto, que nos arrepientamos de nuestros pecados. Eso es lo que Él quiere, esa es la revelación del último tiempo. No quiere que lo honren, quiere que accionemos, que lo conozcamos a Él. Que Dios bendiga tu vida. Pero en este tiempo hay cristianos sin entendimientos, que no saben que conocer a Cristo es estar limpio para Él. Que no quiere que lo honremos de labios, sino que lo honremos con la limpieza, con la santidad, con la obediencia. Que Dios te guarde. No seas un cristiano de iglesia por interpretación propia, sino por revelación de mi Señor Jesucristo. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Ven a los pies de Cristo, donde quiera que estés. No te alejes del Señor, vuelve. Pero que no te enseñe a honrarlo de boca, sino que te enseñen, hermano, a revelar que el Cristo está trabajando en tu vida para limpieza, para consagración, para estar siempre con Él. Que Dios te guarde, Dios te bendiga donde quiera que esté. Gracias por su tiempo a los hermanos y hermanos que esta mañana estuvieron. Que el Señor les dé la revelación de quién es el Cristo en tu vida. ¿Qué hace el Cristo en tu vida? ¿Por qué Cristo está en tu vida? Hay un Cristo que es de la palabra.
no está en un templo, no están en la cruz, no está en un sepulcro. Cristo está en la palabra. Que Dios te bendiga y Dios te abra el entendimiento esta mañana. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Les esperamos hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítenos, traiga un invitado, con mucho gusto les esperamos, hermanos, y adoremos y pongámonos a cuenta, hagamos lo correcto delante de nuestro Dios, que es lo único que tenemos que entender, que a Dios le encanta la limpieza, a Dios le gusta la santidad, que a Dios vengamos dispuestos a entregarnos y dejar todo atrás y abandonar todo atrás. Hermano, les esperamos y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por sus comentarios y saludos, y que en esta mañana Dios les abra el entendimiento. Así que ándate en santidad hoy, andan en obediencia, en temor todos los días de tu vida. Muchas gracias y bendiciones, queridos hermanos.